¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 271 Podcast. Mi nombre es Luiski. Y mi nombre es René y el día de hoy es un gusto tenerlos a todos y a cada uno de ustedes acompañándonos y les recuerdo que antes de cualquier otra cosa se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y de esta manera no se van a perder absolutamente nada de todo el contenido que generamos para ustedes. Asimismo, recuerden que ahora los episodios que pueden ver esta noche en YouTube los pueden ver el siguiente lunes en nuestro canal de Spotify. Y asimismo, suscríbanse a todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que vamos posteando ahí. Estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. De igual forma, les recordamos que se unan a nuestro canal de difusión en WhatsApp. Les recordamos que en la descripción de este video van a encontrar el enlace para que así ustedes puedan formar parte de esta bonita comunidad 271 Podcast y estén enterados al instante de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Y bueno amigos, pues el día de hoy les tenemos un tema que la verdad es un poco polémico porque vamos a hablar tanto de las Sagradas Escrituras como de milagros y como de el lado oscuro de algunas cosas que son sagradas para muchos creyentes. Entonces, amigos, pues en esta ocasión va a ser algo muy interesante. René, buenas noches. Luisito, muy buenas noches, amigos. Vamos a pisar algunos callos, pero con todo respeto vamos a abordar pues un montón de experiencias, historias, incluso como dice Luisito, en algunas hasta milagros, ¿no? Pero les vamos a tocar tanto el lado paranormal positivo como el de oscuridad, porque ustedes bien saben que hay manifestaciones de todo tipo en este mundo paranormal, principalmente cuando hablamos de religiones y lo que son imágenes, ¿o no, Luisito? Sí, fíjate que, bueno, hay un montón de videos que han circulado durante muchos años por la red en donde ciertas imágenes se mueven, incluso unas llegan a llorar, pero a mí me caló mucho un video que creo que ya lo comenté en otra ocasión y que realmente no he podido encontrarlo, me he dado a la tarea de buscarlo, pero yo recuerdo que hace aproximadamente 10, 12 años por ahí así, vi un video que grabaron aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, precisamente del Cristo que te he comentado que me da miedo de la Inmaculada Concepción, que está en la entrada del lado derecho, en donde este Cristo lo sacan a una procesión, no sé si es en Semana Santa, pero este Cristo abre y cierra los ojos. Y en ese momento, ni para que digas que había inteligencia artificial, porque era grabado con un celular que todavía no era de una calidad impresionante como los que se ven ahora, pero sí me hizo mucho ruido y desde ahí dije, no, pues si me daba miedo, ahora me da más miedo todavía. Y aparte, pues pinches videos todos pixeleados, ¿no? Que todavía eran como que más creepy, porque ahorita, por ejemplo, con tanta calidad de video, pues es como que más nítido poder distinguir algo, pero esos videos que normalmente tenían como que mucha basurita, se prestan como para interpretaciones y ver todavía más imágenes, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente. Y entre más calidad vayamos teniendo, obviamente se presta a más manipulación. Como por decir, ahorita puedes inventar algo con inteligencia artificial y ya no te das cuenta qué es real y qué no es real. Entonces ya es un poco más difícil poder discernir esa parte dentro del mundo paranormal, ¿no? Pues está como toda la banda que creyó que habíamos enseñado la foto real de Doña Tencha Sí. y pues nos llovieron las mentadas, ¿no? Una disculpa a todos los que de repente ahí se llevaron un sustote. Así, de que de una vez les digo, esa imagen que pusimos de Doña Hortensia, evidentemente no es la real, no les haríamos eso. Nosotros recuerden que los cuidamos, pero pues de vez en cuando nos gusta darles un pequeño sustito para ambientar un poquito más el contenido de este canal. Entonces esa imagen la creamos con inteligencia artificial precisamente. Entonces ya se dieron cuenta cómo sí se puede engañar a la gente con inteligencia artificial. Entonces pónganse bien atentos a eso. Obviamente, pues nosotros siempre tratamos de ser claros con ustedes y decirles, esto fue creado artificialmente y esta es una evidencia que nos llegan por parte de algunos de ustedes. Y si en algún momento nosotros también llegamos a comprobar algo, como cuando Luisito y yo contamos experiencias, pues también hacemos la aclaración, ¿no? Esto nos pasó a nosotros, es apreciación personal y cada uno de ustedes, pues al final de cuentas, tendrá su verdad. Aunque tengo que decirte algo. Bueno, yo no sé si has estado pendiente a los comentarios que ha habido en TikTok, pero la chica que nos maneja las redes sociales me mandó un mensaje al privado a mí y me dijo, oye, chécate este mensaje que dejaron en la plataforma de TikTok. Ya lo chequé y hay una persona en donde dice, no sé si sea porque vi la imagen de Doña Hortensia, Ajá. pero esta noche me espantaron. Y se supone que ahora nos va a mandar qué le pasó por haber visto la foto de Doña Hortensia. Yo la verdad creo que pudo haber sido coincidencia. Pues fíjate que
También llegó uno, si no mal recuerdo, ahorita que estabas hablando de esto, también en Face. Y también quedaron de compartirnos a detalle esa experiencia, pero lo mismo. Entonces, ¿será que la mente de las personas, como bien lo dijo la doctora Patty en el episodio anterior, puede llegar a provocar todo esto? ¿O el susto fue tan grande para esas personas que se sugestionaron y abrieron Un portal. un portal para que llegara Exactamente. algo? ¿Ah? Pues no sé, pero fíjate que esa historia, René, de Doña Hortensia me gustó bastante y la quiero pasar al nuevo proyecto que tengo, que se llama 180 LPM Podcast. Bueno, tú ya tienes el conocimiento, pero para la gente que nos está viendo, los invito a suscribirse a ese canal que es nuevo. Casi no hay vistas y solamente tengo 2 videos en este momento, que cuando vean este capítulo voy a tener 3 o 4, yo creo. Pero ahí voy a postear el resto de las historias que ustedes mandan, porque aquí es imposible ponerlas todas. Y aparte de eso, las historias que hayan dado como más de qué hablar en 271 las vamos a traspasar allá también, pero en una forma de narración para que ustedes se puedan imaginar como si estuvieran dentro de la historia. Así que vayan a seguir el canal, es 180 LPM Podcast en YouTube. Eso es para todos aquellos viciosos de lo paranormal que les gusta lo inmersivo, así como a este señor que tenemos aquí adelante. Y bueno, Melicito, el día de hoy, ¿con qué nos vamos a arrancar? Pues tú sabes que yo siempre empiezo a contarte cosas y a desarrollar temas siempre con una pregunta. Ok. ¿Por qué? Porque me gusta saber antes de desarrollar el tema tu opinión para que basado en eso podamos empezar a dialogar y un poquito debatir, porque no siempre estamos de acuerdo con todo, ¿no? Hey. Entonces mi pregunta del día de hoy sería, ¿tú sabías que el cuerpo de Cristo puede ser usado para invocar al diablo? De cierta forma, quiero pensar por dónde vas. Y tengo por ahí noción de unos 2, 3 ritualitos muy, muy, muy pesados en donde sí pueden hacer mal uso, digamos, de el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues mira, resulta que aunque parezca de película o de ciencia ficción, esto es real. Primero te quiero aclarar algo, ¿no? Cuando digo el cuerpo de Cristo, mucha gente va a decir, a ver, ¿de dónde vas a sacar el cuerpo de Cristo si se supone que Cristo ascendió? No me refiero literalmente al cuerpo de Cristo. Con esto me refiero a que en la Iglesia Católica durante la Eucaristía hacen algo que se llama transubstantación, que precisamente es invocar el nombre de Cristo Jesús y que esa energía de Jesús se convierta en algo divino, ¿no? O sea, que la hostia sea el cuerpo de Cristo y el vino sea su sangre. Entonces, al ser un sacramento tan sagrado, los satanistas o los que hacen rituales para invocar entidades de bajo astral lo ocupan. ¿De qué manera lo van a ocupar? Pues obviamente destruyéndolo, quemándolo, como humillando el nombre de Cristo para poder ellos tener un poder extra para este tipo de invocaciones. Ok. Entonces, a lo largo de los años, desde, podría decirse, siglos hasta acá, esta práctica ha sido muy común en este tipo de sectas o grupos, que lo que ellos quieren hacer es tumbar a Dios y que venga hacia ellos la flama negra de Lucifer. Esto no nada más se define como algo muy maligno, sino también se define como un conocimiento ancestral y oscuro que te puede a ti ayudar a sobresalir en la vida de unas maneras en las que no te puedes imaginar. Ellos aseguran que si tú haces esto, si tú llegas a hacer un ritual en donde profanas este sacramento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar alguien con el que realmente puedas tener un pacto, y ese pacto lo que va a hacer es que tú te vuelvas o famoso o millonario o puedas obtener cosas que normalmente con tus propias habilidades te sería muy difícil llegar a obtener. Incluso en muchas ocasiones el padre Gabriel Amor, que ya hemos hablado muchas veces de él, así es, él llegó a decir que durante los exorcismos que él hizo, esta entidad pudo entrar a su cuerpo mediante la profanación de este sacramento que es la hostia sagrada, ¿no? Entonces, esto al paso de los años pues sí ha sido de preocupación, porque incluso en este año se hizo muy famoso un caso en Kansas, en Estados Unidos, en donde un grupo denominado The Satanic Group, algo así,
robaron de una iglesia unas hostias, un grupo de hostias, y entonces se dieron cuenta mediante una página de Facebook que hizo un evento para hacer una misa negra en donde invitaban a todos a ver la profanación de estas hostias y hacer como una misa negra de mucha gente, justo también burlándose del gobierno porque lo hicieron en propiedad gubernamental. Okay. Entonces la iglesia, al enterarse de este suceso, lo que hizo fue poner una demanda, y ya no supe el desenlace, pero al parecer sí se metieron en problemas legales. ¿Por qué? Porque bien o mal, las hostias son propiedad de la iglesia, ¿no? Y las hostias consagradas no tiene absolutamente nadie el permiso de poder poseerlas, salvo el sacerdote y una persona que el sacerdote pone que las cuida. Sí. Es por esto también que siempre las hostias y el vino consagrado lo tienen guardado bajo llave. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pues mira, va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo con lo que decimos, obviamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de las creencias de un grupo religioso en particular, que estamos hablando del catolicismo. Pero hay muchas otras personas detractoras que dicen que realmente no, que Jesús cuando hizo la última cena no habló en un sentido literal de que él iba a estar en el pan o en el vino que se consagrara durante esa noche, ¿no? Hay otras religiones en donde te comparten unas ciertas galletitas con juguito de uva y ellos hacen, digamos, la representación de la última cena con un simbolismo diferente. Pero lo que estás diciendo es bien importante porque hay muchas personas que dicen que los que creen en el mal tienen más fe en que Jesús está en la hostia que todos aquellos religiosos que son seguidores de Cristo, ¿eh? Y lo que se me viene mucho a la mente, carnal, es que estás hablando de personas que buscan poder y cosas y objetos materiales, ¿no? La gran mayoría de nosotros buscamos el éxito en esta vida terrenal y podemos recurrir prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Desde rituales que involucran a la familia, ofrecer ciertos miembros o líquido vital. Pero en este caso en específico, imagínate qué tanto poder, vamos a decir, está en el simbolismo de que incluso delincuencia organizada, hemos tenido noticias que de repente han irrumpido en lugares en donde se tienen capillas de adoración perpetua, que tienen expuesto la hostia o el Santísimo las 24 horas, y que grupos armados, bien encañonados, llegan y sustraen las hostias precisamente para hacer estos rituales. Y quiero pensar que se trata de gente muy poderosa, porque llegan 2, 3 camionetones y, bueno, según lo que narran las noticias, ¿no? Y pues adivinar qué es lo que hagan. Pues mira, yo no creo que lo hagan por el oro, ¿no? Porque se supone que el Santísimo está hecho de oro, pero pues siendo reales, ¿cuánto puede valer? ¿No? Sí. Yo creo que vale más la hostia consagrada que está dentro de la estructura de oro y el simbolismo, ¿no? Sí. Entonces sí, yo tengo la seguridad de que sí lo deben de ocupar igual para algún ritual para obtener beneficios, ¿no? Tanto protección como igual más dinero, éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora tú imagínate este escenario, o sea, que realmente conocieras una historia en donde se usó la sagrada hostia para poder hacer un ritual satánico y que sí haya pasado algo, que sí haya habido una manifestación real de un ser demoníaco en la cual, pues, jodió la vida de todas las personas que estuvieron involucradas. Ah, caray. Pero mi pregunta para ti, Luisito, es, empezamos directamente con la historia de lo que pasa cuando, digamos, se profana la hostia o el cuerpo de Cristo, o empezamos primero con el contexto de la historia de por qué en teoría se afirma que ahí está el cuerpo de Cristo en esas hostias. Pues mira, se afirma que está el cuerpo de Cristo en esas hostias precisamente porque tú lo acabas de decir. En la última cena, cuando Cristo les da a ellos el pan y luego el vino, él mismo les dice, ¿no? Este es mi cuerpo. Y luego les dice, y esta es mi sangre. Y todo lo que tú te sabes ya de toda la Eucaristía católica, ¿no? Que se supone que son las palabras exactas que dijo Jesucristo al momento de darles la comunión a los apóstoles. Pero bueno, al hacer esto y la Iglesia Católica al tomarlo como ejemplo y replicarlo, obviamente mediante la transubstantación, se supone que ellos invocan el nombre de Jesucristo y si Jesucristo o el Espíritu de Jesucristo baja, se mete en el pan, se mete en el vino,
Y cuando tú lo consumes, estás consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo que te van a llenar de bendiciones y obviamente te libran del pecado, ¿no? Ujú. Te dan protección, te dan un montón de cosas. Y es por eso que te comentaba yo hace unos momentos acerca de que si tú tenías el conocimiento de alguna historia, algún relato que hubiera sobre algún tipo de ritual satánico en donde se usaran las hostias. Historia como tal, no, mi hermano. Por eso es que no me atrevería a contarla, sino más bien yo en algún momento fui a una conferencia, ya sabes que soy chismoso y a donde haya ciencia o explicación de esto, ahí me gusta ir. Y en algún momento un padre que es exorcista habló de todas las profanaciones que se le pueden hacer a la hostia con fines satánicos, ¿no? No tengo la historia, pero sí, como que digamos, muchas malas ideas de qué es lo que se hace con la hostia. Y también imagínate esto, esas conferencias también no se me hacen tan buena idea, Ujú. porque un montón de personas infiltradas podrían meterse ahí y escuchar tips para poder incluirlos en los rituales que ellos ya tengan previstos, ¿no? Puede ser, sí, la verdad sí. Fíjate que en el año de 1976, justamente en un pueblito rural de aquí del sur de México, pasó algo que pues ahorita que te lo cuente te va a sacar de onda, porque a mí también me sacó mucho de onda cuando lo supe. A ver. Entonces te cuento que precisamente en el sur de México, en el año 1976, había un niño Ramiro. Bueno, ya no tan niño, Ramiro ya tenía 14 años. Ramiro era monaguillo, él fue monaguillo desde muy pequeño porque su mamá era catequista. Pero haz de cuenta que es raro que haya un monaguillo de 14 años, pero hay excepciones y en estas excepciones estaba él. Cuando Ramiro va a la escuela, él se empieza a enamorar mucho de una niña que se llama Carla. Pero Carla era absolutamente todo lo contrario a lo que era Ramiro. Carla era una niña que le gustaba o expresaba mucho el amor por el heavy metal que en ese entonces estaba de moda. Se vestía obviamente rockera y Ramiro se vestía como muy bonachón. Entonces, a pesar de todo esto, pues Ramiro no era tan invisible para Carla, porque Carla le hablaba, convivía con él, le hacía preguntas sobre la tarea, muy de vez en cuando se sentaba a platicar con él, pero no era una relación como tan estrecha la que ellos dos tenían. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, Carla empezó a conocer a un grupo de personas que eran más grandes que ella, que precisamente al ir a los conciertos con sus amigos empezaron a convivir más. Y resulta que dentro de este grupo empiezan a decirle a Carla que si no le gustaría acceder a un tipo de conocimiento, que con este conocimiento ella iba a poder ser una persona que destacara sobre los demás, que ella iba a poder tener dinero, podía tener mejores notas y lo principal de esto era que al ella asistir a este lugar en donde podía obtener ese conocimiento, iba a poder manipular a las personas a su antojo, ¿no? Cuando pasa esto, a Carla le empiezan a encomendar tareas. Y un día le dicen a Carla, ¿sabes qué? Ahora tu tarea va a ser muy fácil, porque tienes que ir a una iglesia y te tienes que robar una hostia consagrada. A esto me refiero que sea una hostia que el padre ya bendijo, Ujú. ¿no? Entonces Carla empieza a preguntarse, ¿cómo le voy a hacer para poder adquirir la hostia, no? Si yo ni siquiera a la iglesia voy. Y en ese momento, como una chispa divina en su cabeza, se le vino la imagen de Ramiro y dijo, Ramiro es monaguillo. Yo no entiendo realmente la mentalidad de Carla en este punto porque teniendo 14 años, ya tener esas ideas pues está un poco cañón y tener más que nada acceso a este tipo de grupos por tener amigos un poco mayores que ella, ¿no? Ujú. Pero bueno, para no hacerte la historia larga, empieza a acercarse más a Ramiro. Evidentemente ella sabía en este punto que le gustaba a Ramiro, que Ramiro babeaba por ella, ¿no? Ujú. Y empezó a convivir más con él, se empezó a adentrar poco a poco, hasta que Ramiro confiaba totalmente en ella. Cuando ella hace esto, invita a Ramiro a ese grupo y Ramiro, no tan convencido, acepta ir, pero va no necesariamente por él querer adquirir algún tipo de conocimiento, sino más bien para poder agradar a Carla y pues quizá
en esta convivencia se dé el chance de que ellos en un futuro puedan tener alguna relación sentimental. Entonces llegan y cuando ella introduce a Ramiro, pues obviamente todos están de acuerdo, todos en el grupo, en no develar todos los secretos que tienen. Y empiezan a decirle a Ramiro cosas tan simples como: si tú quieres que una persona se enamore de ti o te vea de una manera sentimental, conectar con ella, con su corazón, siempre tienes que verle el ojo izquierdo. Porque si le ves el derecho, ya te vas como hacia otro tema, ¿no? Entonces este tipo de juegos mentales que te pueden ayudar en la vida, pero lo hicieron como para que Ramiro empezara a tomar confianza y dijera: oh, sí es cierto, esto funciona. Y Ramiro poco a poco empezó a cambiar su forma de ser. Nunca dejó de ser el niño bueno que era, pero sí empezó como a tener un poco más de confianza para poder expresarse, para poder estar dentro de la escuela y dejar de ser este niño teto. Jamás cambió su forma de vestir, pero sí cambió sus actitudes, tanto para los maestros como en su casa, con todo el mundo. Ya era un niño muy seguro. En este punto, Carla le dice: oye, ¿sabes qué? Me dejaron una tarea y tú me tienes que ayudar. Si no me ayudas, la verdad es que yo no la voy a poder cumplir, y para yo poder acceder al siguiente nivel de este conocimiento, necesito que tú lo hagas por mí. Entonces Ramiro le pregunta qué onda, ¿no? ¿Qué podía hacer por ella? Porque él evidentemente estaba dispuesto a hacer absolutamente todo lo que ella le pidiera. Y Carla le comenta, dice: necesito una hostia, pero la hostia tiene que estar bendita. Y Ramiro dice: ay, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer para conseguir esta hostia sin que se enteren? Y a Ramiro se le ocurrió una idea que yo creo que nadie se imaginó, y que es una manera muy fácil de poder conseguir una hostia sin tener que robártela. Súper fácil. Ramiro va a la Eucaristía del domingo y es su turno de comulgar. Y tú has visto que muchas personas van y ponen las manos en vez de que el sacerdote se las dé en la boca. Sí. Entonces Ramiro pone sus manos para que le den la hostia. Él agarra la hostia, se va a la parte de atrás para hincarse y empezar a orar. Y en ese momento la hostia se la mete en la bolsa del pantalón. Y es la manera en la que lo puede conseguir. Muy contento, el lunes que va a la escuela le dice a Carla: oye, ¿sabes qué? Que ya pude conseguir la hostia. Aquí está. Entonces dice: ok, Ramiro, muchas gracias. De verdad no sabes, te lo agradezco con todo el corazón. Yo voy a poder seguir en el siguiente nivel. Pero en ese momento, y para suerte de Ramiro, Carla se aleja. Carla empieza a alejarse de él porque solamente lo utilizó para poder conseguir lo que quería. Pasan los días y viene el día en el que tienen que hacer el ritual. El grupo ya tenía la hostia y entonces lo citan en una iglesia que estaba en un pueblito todavía más alejado, en donde esta iglesia, por un terremoto, se había caído parte de la cúpula y las autoridades de protección civil dijeron que ya era imposible repararla. Entonces la clausuraron y ya nadie más la podía ocupar. Tenía más de 15 años de abandonada esa capilla. Es el único dato que voy a dar del lugar, que yo creo que muchos van a poder saber qué lugar es. Entonces, cuando a ella la citan, ella se junta con los demás del grupo, los que eran de menor rango, y llegan a esta capilla. Entonces, cuando se meten en la capilla, son como las 6 de la tarde y empiezan a preparar todo. Los de nivel mayor estaban prendiendo velas negras alrededor de toda la iglesia, pero en el centro de la iglesia, justo donde se había caído la cúpula, empiezan a dibujar un círculo. Lo que aquí a Carla le llamó mucho la atención era que en todas las paredes de la iglesia ya había previamente dibujado círculos y había un aroma muy feo que dice que olía como a huevo. Entonces, cuando ella se acercó más a ver los símbolos, se dio cuenta de que no estaban hechos con tinta. Esos símbolos estaban dibujados con sangre y era lo que despedía el olor tan fuerte que inundaba todo el lugar. No, ma. De repente, después de que empiezan a armar todo su rollo, ya está el círculo previamente dibujado, empiezan a prender velas alrededor del círculo, pero todavía no cierran el círculo, sino lo ponen como medio círculo o 3/4 de círculo con las velas, ¿no? Las otras velas todavía no estaban colocadas y empiezan a esparcir sal. Y entonces están esperando la llegada de alguien. Y a ese alguien le llaman el iluminado.
De pronto llega el momento en el que el iluminado llega y empieza a hablarles y él se mete al círculo. Cuando él se mete al círculo, empieza a rezar en un idioma muy extraño. Ella considera que era latín, pero no está segura. Ujú. Y hubo algo muy raro, que como 20 minutos después de estar rezando este tipo de oraciones, le dicen, ya tráiganlo. Y en ese momento, de la parte de atrás de la iglesia, va uno de los personajes que estaban acompañando al iluminado y ven que traen a una cabra negra. Y la cabra negra la meten al círculo junto con el iluminado y había ya clavado un tipo de armella justo en el piso en donde meten la cuerda que sostenía el cuello de la cabra y la amarran de tal manera en que la cabra pues no tenga para dónde moverse. Ey. En este punto, el iluminado le pide a su grupo que le traigan un libro. Cuando le llevan el libro lucía algo extraño, lucía como muy raro en la pasta, porque no era pasta, eran como pellejos colgando, era como si hubieran puesto bisteces encima del libro y los bisteces se hubieran secado. Ujú. Yo en este momento no sé si haya sido de piel humana o algo así. Ok. Abre el libro y empieza a recitar ciertas cosas. Entonces los demás del grupo empiezan a colocar las velas faltantes para cerrar el círculo, lo cierran y después de las velas empiezan a poner sal alrededor de todo el círculo. El iluminado saca un cuchillo y lo que hace es se corta la mano y empieza a regar parte de su líquido vital en medio del círculo. Baña la cabeza de la cabra con unas gotitas de su líquido vital y en el momento en el que él se hinca para poder poner el cuchillo que llevaba en el cuello del animal, pasó algo. Hay una parte de la iglesia que es, yo supongo, detrás de donde está el altar, que lo tienen todas las iglesias, que son como cuartos en donde el sacerdote se prepara o tienen ciertas cosas ahí. Sí. Justo en esa zona empiezan a escuchar un sonido que era como tuc, 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 tuc. En este punto era muy extraño porque se escuchaba como si fueran pezuñas. Pero cuando un animal con pezuñas camina, se escuchan como... Ujú. Y aquí no. Aquí se escuchaba como si realmente una persona con pezuñas estuviera caminando, porque eran 2 pasos los que se escuchaban, no 4. Sí. Iban de 2 en 2. Y pesados, ¿no? Como huecos pesados, profundos. Entonces, en ese momento, un aire extraño llenó todo el interior de la iglesia y solamente se apagaron las velas que estaban dentro del círculo. El iluminado se sacó de onda, no sabía qué estaba pasando. En ese momento se dieron cuenta que la persona que se supone tenía más valía del grupo era la persona que estaba más aterrada. Todos estaban aterrados, pero principalmente el iluminado se veía súper sacado de onda y con un miedo que no podía esconder por nada del mundo. Entonces él, con la cabra aquí, sin poder hacer nada, se queda callado y la cabra empieza a forcejear con él. Empieza a forcejear y se le zafa. Él se hace un poco para atrás y la cabra se sigue forcejeando y en ese momento la cabra se suelta. Cuando la cabra se suelta, todos también se sacaron de onda porque era una cuerda no muy delgadita que ella pudiera romper y se dan cuenta que se soltó, pero el nudo se deshizo. La cabra empieza a balar, pero empieza a balar tan fuerte y feo que todos estaban aterrados. De verdad que nadie sabía qué estaba pasando. Y en ese momento, yo no sé si fue tonto para poder hacer lo que viene, porque si ya estás viendo que las cosas no están pasando como tú lo planeaste, saca una bolsita de su pantalón. Esa bolsita era de plástico y contenía un polvito. Ujú. Ese polvito era entre color beige y blanco. Empieza a esparcirlo y luego le prenden fuego. Ese polvito, René, era la hostia consagrada mezclada con huesos de personas triturado. No manches. Ese fue, yo creo que, el pacto o el sello de lo que estaban haciendo. En ese momento ese aire que estaba dentro de la capilla se empieza a hacer más fuerte. El sonido de las pisadas se hacen más fuertes y todos se ponen la atención
en ese lugar de donde vienen esas pisadas. Ellos en ese momento pensaron que algo se iba a aparecer de ahí. Pasó algo que los sacó de ese trance, y fue que Carla pegó un grito aterrada. ¿Sí te acuerdas de la cabra? Sí. Ahora la cabra estaba parada en 2 patas. No mames. Los pasos ya no se escuchaban y la cabra volteó a ver al iluminado y empezó a caminar lentamente, como Juan por su casa, hasta que poco a poco se fue saliendo de la iglesia. Cuando la cabra se sale de la iglesia, el mismo balar que tenía la cabra, o sonido que hacen las cabras, se escucha en el fondo de la iglesia, pero como si fuera una cabra mucho más grande. Ya para este punto todos estaban hechos encima del miedo, que salieron corriendo. Para no hacerte la larga, Carla dejó de ir a la escuela. Ya de Carla, Ramiro nunca supo nada más, hasta que años después, justo en el pueblo de donde ellos eran, Ramiro se encuentra a Carla en la calle y le pregunta: oye, Carla, ¿cómo estás? No, pues estoy bien, es que tenía mucho tiempo que no te veía, de repente dejaste de ir a la escuela y pues ya no supe nada más de ti. Dice: ay, Ramiro, si yo te contara. Dice: ¿tienes tiempo para platicar? Sí. Se fueron a platicar al parquecito del pueblo y ahí es donde todo lo que yo te conté se lo contó Carla. Pero después de esto, después de que todos salieron huyendo de la iglesia, Carla sufrió algo. Carla empezó a tener ataques psicóticos y entonces terminó hospitalizada, evidentemente en un centro psiquiátrico, durante un periodo muy largo de tiempo, en donde, al no hacerle efecto las medicinas ni las terapias psicológicas, su madre decidió buscarle por otro lado y terminaron haciéndole un exorcismo. No mames. Y ese es el final de la historia de Ramiro y de Carla, en donde, a mi punto de vista, Ramiro tuvo mucha suerte de que Carla ya no lo siguiera jalando, porque entonces Ramiro hubiera estado dentro de esa ceremonia o ritual satánico que hicieron. Ahora, un punto importante a considerar en esto que te acabo de contar. ¿Sí recuerdas lo que te dije que había dicho el padre Gabriel Amort? ¿De que ahí estaba Dios en la hostia o qué? No, te dije 2 puntos importantes que fueron revelados al padre Gabriel Amort durante los exorcismos. Ok. Uno era, el principal, que cuando tú profanas un sacramento como es la hostia sagrada, vas a tener 100% de posibilidades de una manifestación real demoníaca. Y el otro, que las personas que profanan esa hostia terminan poseídas. Entonces, si te das cuenta, en este relato están los 2 elementos: la manifestación real de la cosa que no pudieron ver, que estaba detrás de la iglesia, o en el fondo de la iglesia más bien, y la cabra en 2 patas que se salió caminando como Juan por su casa. Es que lo interesante del asunto, digo, a lo mejor pues Carla no reveló tanto detalle, pero ¿en qué momento, digamos, de la preparación de esa ceremonia? Porque ni siquiera se había concluido, ¿estás de acuerdo? Digo, por lo que comentas, el círculo estaba semi hecho, ¿no? No estaba ni siquiera cerrado. No, Lo cerraron, o sea, después de que el iluminado entró. pero no se había, por ejemplo, sellado, digamos, con el líquido vital de la cabrita, que es lo que normalmente es lo que abre el portal, Sí, ¿estás de porque es acuerdo? el sacrificio, es la ofrenda. Ajá, lo que les llama la atención, el olor que los atrae. Entonces se me hace raro que desde antes de que, digamos, se hiciera la invocación, ya había una manifestación ahí de algo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron antes? A lo mejor estaban mantralizando, a lo mejor las velas significaban algo, los sellos estos que decías que estaban hechos a lo largo de toda la iglesia con líquido vital, ¿qué tipo de símbolos eran? ¿Quién sabe qué puertota fue la que se abrió ahí? Que incluso antes, digamos, de comenzar el ritual o la ofrenda como tal, ya estaba presente ahí algo. Y bueno, ahorita, ya analizando esto que tú estás diciendo ahorita, también yo puedo analizar como, o decirte que quizá la ofrenda la hizo él cuando él solito Bueno, sí, dio su tienes sangre. razón. Tienes razón. Muy probablemente sí. Y y entonces te das cuenta de que las cosas buenas, si son utilizadas para el mal, pues
sí realmente te van a dar una evidencia tangible de lo que estás haciendo, pero es bien diferente a cuando haces cosas buenas, digamos, y tú buscas hacer el bien, por más que rezas y rezas y rezas, a veces no tienes ni una sola respuesta, ¿no? Ni siquiera dijeran por ahí, ni siquiera te sopla el viento de la Rosa de Guadalupe como para decir que ya se escuchó tu oración. Y cómo estas respuestas son mucho más rápidas y tangibles, no solo para una persona, sino para un grupo, ¿no? Y esto se me viene a la cabeza. ¿Por qué entonces hay muchas personas que de repente tienden a negar que el bien existe, pero cuando se enfocan, digamos, en lo malo, buscan las cosas sagradas que se supone que son las que negaban en un principio y terminan reconociéndolas como con un poder sobrenatural? Entonces, a ti, Luisito, ¿qué conclusión tendrías de esta historia? Pues mira, en primera, que no vale la pena ningún tipo de conocimiento extra al que tú puedes obtener de una manera natural Ujú, para poder condenar tu alma. O déjate tu alma, perder la vida por andarle ahí jugando a cosas que ni siquiera conoces y que evidentemente la persona que era jefa de este grupo no tenía el conocimiento necesario. ¿Me claro. entiendes? O sea, entonces jugarle al peligro de esa manera, pues está muy cañón. Ahora, otra, si tú ves que a quien tú regularmente le pides, le oras, le rezas, no te cumple, quizá estás viendo mal las señales, Ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cuando quieren algo o necesitan un milagro, lo quieren por arte de magia. Y no, las cosas de una buena manera no te llegan así. Yo creo que cuando te responden de allá arriba, realmente te responden con señales. Tienes que saber interpretar esas señales y te van a poder dar los medios para que tú puedas alcanzar el objetivo que necesitas. Pero nunca te van a llegar las cosas así como de que ya el día de hoy me cayó 1 millón de pesos, ¿no? Porque eso, pues, qué, ni que fueran, qué para dártelo, ¿no? ujú. Digo, si fuera tan fácil, todo el mundo lo podría manifestar. Pero pues bueno, o sea, yo creo que de cierta forma, si así lo quieres, sí se podría justificar un poco el hecho de que personas que no tienen ninguna preparación religiosa, vamos a decir que no tienen una cierta fe cimentada, pues a lo mejor puedan caer en estas prácticas producto de las seducciones que pues este bonito y hermoso mundo material te ofrece, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es una persona religiosa la que de repente tiene dudas respecto a todo esto, ¿no? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hoy en día, en la sociedad actual en la que vivimos, en donde el fenómeno paranormal no es aceptado por muchas personas, y lo que habíamos dicho en otros podcasts, el tema de la religión y en específico, por ejemplo, el de la transustanciación de la hostia, es un fenómeno paranormal que incluso los mismos padres de la Iglesia Católica llegan a veces a dudar. Entonces, esta pregunta te puede llegar, ya sea que seas un fiel creyente o un vil ateo, ¿no? Más al ateo. Pero, ¿realmente Cristo o realmente el cuerpo de Cristo está en esa hostia y en ese vino? Para mí y por mis creencias, pues yo te puedo decir que el cuerpo literal como tal, no, pero sí la esencia. Bueno, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque te voy a contar una historia que ocurrió en Italia y hay, digamos, por ahí muchas historias que están relacionadas con la hostia. Pero esta se me hizo en particular un poco interesante, porque hablas de que hace tiempo las hostias no se hacían como hoy en día en producciones en masa, que ya te las dan cortaditas y te las mandan en paquetes para que pues tú ya nada más las consagres y demás. Antes las hostias se tenían que hornear y eran prácticamente un pancito hecho en casa. Entonces imagínate, eh, en Italia, durante ahí los primeros siglos de la Iglesia Católica, había una familia de la nobleza italiana a las cuales se les encargaba las hostias que iban a ser utilizadas en las misas que normalmente el Papa
Gregorio Magno oficiaba en Italia. Entonces, esta señora no delegaba absolutamente esa responsabilidad o ese honor tan grande a ninguno de sus sirvientes. Ella tenía una fe tan devota que ella misma con sus propias manos era la que se encargaba de hornear el pan, amasar la masa y pues prácticamente dar el producto terminado para todas las misas que oficiaba el Santo Padre. Entonces, no sé qué es lo que haya pasado con esta persona que de repente, yo creo que esto es algo que nos puede pasar a todos, en donde tu fe poco a poco va cayendo y va cayendo y te sumes en un hoyo en donde absolutamente dudas de todo. Entonces, hubo una cierta ocasión, un cierto domingo, en donde el Papa Gregorio estaba oficiando la misa y procede a hacer todo el acto protocolario de la consagración de la hostia y cuando llega el momento de comulgar, todas las personas son llamadas para recibir el cuerpo de Cristo. Antes, Luisito, la costumbre era que cuando te daban el cuerpo de Cristo, te daban la hostia, el Padre te decía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodian tu alma hasta la vida eterna. Cuando llegó el turno de recibir el cuerpo de Cristo de esta noble italiana, el Padre le dijo estas palabras y esta mujer, con una mirada retadora y una sonrisa muy perversa, vio al Padre Gregorio y le dijo, Jesús va a estar en esta hostia que yo amasé con mis propias manos. Es ridículo. En ese momento, el Padre retiró la hostia porque notó el tono sarcástico de esta mujer y no permitió que entonces ella recibiera, si no tenía la fe, la hostia como alimento. De repente, a vista de todos los que estaban ahí en la misa, la hostia se convirtió en carne y de repente comenzó a sangrar. La mujer, al ver esto, no pudo hacer otra cosa más que caer de rodillas y pedir perdón por lo que había pasado. Todos los asistentes también estaban completamente conmocionados y en shock. Y cuando la mujer se dio cuenta de lo que había hecho, simplemente se arrepintió e hizo su profesión de fe, en donde ella decía que confiaba y estaba segura de que Cristo estaba en la hostia. Cuando ella hizo esto, la hostia volvió de nuevo a tener su textura y aspecto normal y fue ahí cuando el Papa Gregorio dijo, entonces esta es la señal para que tú ahora puedas recibir el cuerpo de Cristo. Pero imagínate, Luisito, ¿cómo puede ser para personas que vivieron en el año 595 el hecho de que tú estás en una misa con el Santo Papa y de repente algo a ojos vista que es un pan horneado se transfigura y tiene el aspecto de carne y sangre? O sea, yo no sé, para la gran mayoría de las personas que de repente son católicos, la gran mayoría podrían decir, pues qué milagro, ¿no? Qué bonito la manifestación. Pero ponlo en el contexto de ahora tú y yo, que vamos a una misa y de repente vemos que algo se vuelve carne. ¿Qué pasaría, carnal? No, pues yo creo que yo también me arrodillaría y algo así podría pasarme. Pero a mí lo que me causa mucha duda Ujú. no es el milagro, sino más bien que le hayan dejar pasado a ella esa blasfemia tan grande sin haberle hecho nada. ¿Por qué? Porque en el momento, no sé si esto pasó así como en un segundo, al ella darle esa contestación al Papa, que es el sumo sacerdote de la Iglesia Católica, Ujú. en esos tiempos no eran dóciles como ahorita, no había las mismas reglas que tenemos en este momento en donde tú no puedes agredir a la gente. Yo Ujú. creo que en ese momento era para que, como en escrituras bíblicas del Viejo Testamento, lo hubieran apedreado o algo así. Pues mira, yo quiero pensar que esto ocurrió tan rápido y a la vista de todos
que a ojos del Papa, esto lo ha de haber visto como una señal o una manifestación de acá del patrón para que las dudas respecto a la transustanciación de la Eucaristía, pues prácticamente se disiparan, al menos en esa zona, ¿no? Muchas veces se dice que Dios utiliza sus recursos de la forma en la que menos espera y pues imagínate qué impacto tan grande podría tener que hacerlo pues en plena misa oficiada por el Papa, ¿no? Y a ojos vista de todos, obviamente, pues se necesita un malo de la historia para que pues pudiera haber esta manifestación y yo creo que eso fue lo que interpretó el Papa de que pues esta mujer todo el tiempo devota, que pues ha estado teniendo, digamos, la amabilidad de ser ella misma la que amase todo esto. A lo mejor sí, como todos tenemos una pérdida de fe, algo caótico en tu vida que por más que rezas, lo que habíamos dicho, no obtienes respuesta, pues obviamente llegas a dudar de todo y cuando te dicen algo así como que tan sagrado y no lo sé, no has tenido respuesta, pues te burlas, ¿no? Y entonces quiero pensar que a lo mejor por eso tuvieron cierta consideración de esa mujer. Wow. No, pues no sé, está muy chido, ¿no? O sea, si te pones a pensar en el contexto real de todo esto, pues tanto el bien como el mal existe y cada uno tiene manifestaciones propias, ¿no? Pero para mí el hecho de creerlo, si yo creo en el bien, también voy a creer en el mal. Simplemente no hay que confundirnos, hay que saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Te voy a contar algo. En el otro proyecto puse un video en donde hablo acerca de las ánimas benditas del purgatorio. Y precisamente hay mucha gente que está poniendo en los comentarios acerca de la protección que les dan estas ánimas, porque la historia que yo cuento en ese momento es sobre una persona que tiene amenazas muy fuertes en donde le van a quitar la vida. Él va con su abuelita y su abuelita le dice: hijo, pero no estás solo, rézale a las ánimas benditas del purgatorio que ellas te van a cuidar. Tus enemigos sí te van a ver, pero yo te aseguro que no te van a hacer daño. Y efectivamente llega el día en el que este personaje sale a la calle, se encuentra con sus enemigos lo rodean, lo empiezan a apuntar con lo que llevaban para terminar con su vida y se quedan paralizados y de repente salen corriendo. Y luego en un bar, uno de estos maleantes que iban a quitarle la vida comenta. Y lo que comentó, pues sí es algo extraño, porque dijo, era raro, porque estaba solo. Nosotros teníamos que cumplir el trabajo, pero hubo algo que nos impidió. Había sombras rodeándolo. Él como persona estaba solo, pero había sombras rodeándolo que no nos permitieron hacerle daño y nos tuvimos que retirar. Y entonces también hay comentarios que hablan del lado contrario, ¿no? Estos comentarios dicen, yo les recé y ahora no me dejan descansar. Ahora escucho un montón de voces por las noches o veo cosas que pasan atrás de mí. De reojo veo entidades. Dice, entonces las ánimas benditas no son buenas. Y hay mucha gente que las conoce y que son fieles a ellas desde hace muchísimos años, en donde dicen, es que a las ánimas benditas no se les tiene que prometer nada. A las ánimas benditas les pides protección y tu pago es oración y luz para que ellas puedan trascender. No tienes por qué ofrecerles algo más. Yo creo que este sería un tema como para abordarlo en un episodio completo, la neta, porque digo, como en todo, las personas cuando rezan no tienen una idea de lo importante que son sus palabras al momento de hacer una oración. Como en prácticamente cualquier contrato en donde tú estás pidiendo, digamos, un intercambio energético de un favor, digamos, por medio de oración a cambio de protección y lo que tú quieras. Si las personas no son muy específicas para poder en su oración decir qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren y de parte de quién lo quieren, puede haber muchas cosas oportunistas que de repente se puedan colar ahí y probablemente yo me atrevo a decir que es ahí a donde tienen estas manifestaciones negativas o que no son positivas. Realmente yo creo que el problema es que las personas siempre utilizan sus oraciones
como una forma de obtener algo de manera mágica. Realmente las oraciones tendrían que estar enfocadas principalmente a lo que es las ánimas benditas del purgatorio para ayudarles a salir del lugar en donde están de purificación para que ellos puedan trascender, llegar a, digamos, a la santidad, a presencia de Dios y ahí ellos, así como tú oraste para ayudarles, ellos verán cuáles son tus situaciones difíciles en donde por medio de su oración, digamos ya estando en presencia de Dios, pues te puedan ayudar en este plano físico. Pero cuando uno tiende a estar motivado por cuestiones, digamos, del ego, que son egoístas, que son de cosas materiales que no tienen absolutamente ningún beneficio más que material y personal, pues es ahí a donde otras cuestiones de repente también se pueden colar. Pero bueno, antes de que nos apartáramos un poquito del tema principal que estábamos hablando, yo te quería hacer una pregunta, porque estábamos hablando de cómo el cuerpo de un ser divino de repente está contenido en una hostia y tú conscientemente vas a una iglesia a comer del cuerpo y de la sangre de Dios. Eso de cierta forma hace que muchas personas en sus comentarios de repente nos digan, ¿entonces ustedes son caníbales o qué? Entonces esa es la pregunta que yo te quería hacer. Tú tomando en consideración, si lo vieras desde un punto de vista completamente ateo, no religioso, ¿cómo verías tú una ceremonia o un ritual en donde se está consumiendo el cuerpo y la sangre de su Dios? Pues si yo fuera ateo, lo que yo te diría en este momento sería, estás consumiendo palabras. Las palabras se las lleva el viento. Ok, bueno, no tienen sí, efecto, cierto, exacto. totalmente. Pero bueno, si fueras una persona, digamos, protestante, sí, porque el ateo como tal no Bueno, cree en pero Dios, ¿va? ahí te va. El protestante te lo va a decir, pero a manera de estar como espinita. Nada más te va a decir ciertas cosas para hacerte enojar. Cosas que ni siquiera... Te apuesto que en el 100% de los casos ni siquiera lo llegan a pensar. Son cosas que escuchan que lo dijo alguien y saben que molestan a la contraparte y evidentemente te lo van a replicar porque saben que también te van a molestar. Pero yo no creo realmente ni siquiera que ellos piensen eso. ¿Por qué? Porque deberían de ver, como esta señora de Italia, realmente la carne manifestada para poder decirte eso. Vaya, esto te lo digo porque si tú realmente te pones a investigar lo que son los milagros eucarísticos, hay muchas manifestaciones en donde la hostia como tal sí tiene líquido vital, sí es tejido que corresponde a un miocardio y por lo tanto para muchos en teoría pues se prestaría como para este tipo de interpretaciones, ¿no? O sea, si de repente puede haber esta manifestación ya física y tangible, aunque en teoría no se vea, porque no todas las hostias, digamos, cambian de aspecto, de color y de textura como son estas que son reconocidas por el Vaticano. Aunque no se vean los cambios físicos y tangibles, en teoría, energética o espiritualmente, ahí debería de estar contenida, pues digamos, la carne y la sangre de Dios. Pero pues bueno, esto más que nada va como que enfocado precisamente para aclarar dudas que de repente dicen, ¿es eso lo que estamos consumiendo? ¿Es eso lo que se te vende? Y realmente lo que se dice es que Jesús te invitaba a participar de él, pero en cuanto a energía, a espíritu, a que tú formes parte de él, porque él, al ser Dios, pues estás en una comunión energética o espiritual con él para, obviamente, pues estar pues más ligado tanto mental como emocional, pero sobre todo espiritualmente. Entonces, no es que como tal, pues sí sea carnita lo que se está buscando ahí, sino como más un alimento espiritual en donde se participa de. ¿Cómo ves, mi Luisito? No, pues está bien. Creo que todos estos temas dan mucho de qué hablar, generan mucha polémica. Y pues antes de irnos, yo también te quería hacer una observación, porque mucha gente
También dicen, es que San Juditas me hizo el milagro, es que Santa Rita me hizo el milagro. Y lo que yo te quiero decir, y también a todos ustedes sin afán de ofender, es que los santos no hacen milagros. Ningún milagro lo hace un santo. Los santos son intercesores. Y entonces se supone que por medio de ellos el milagro te llega, pero el que te está haciendo el milagro es Dios. Exactamente, mi Luisito. De hecho, fíjate que yo creo que igual estaría chido de repente que habláramos en un episodio sobre todos estos intercesores. Porque incluso también hay quienes llegan a decir que, por ejemplo, la Virgen no debería de ser reconocida o no debería de tener cierto peso o un peso tan grande que para muchos a veces llega a ser equiparable al que se le da tanto a Jesús como a Dios, ¿no? Muchos la llegan a poner así, algunos están a favor y otros no. Y como tú dices, a veces esto también ocurre incluso con los mismos santos, ¿no? Hay personas que llegan a subir a su santito al pedestal prácticamente al mismo nivel y estaría chido de repente hablar de cuando se manifiesta Dios a través de, a lo mejor sí, los intercesores, pero cuando hay otras cosas que de repente ya son como que turbias, ¿estás de acuerdo? Pues mira, fíjate que hablando de cosas turbias y ya para estarnos preparando para irnos, Ajá, si te pones a pensar desde un punto como más real, rezarle a un santo es rezarle a un muerto. sí, ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente católica que cree en los santos, que le reza a los santos, cuando realmente los santos fueron personas, caminaron en esta tierra como nosotros, tuvieron pecados, fueron mortales, etcétera, 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 y se espantan de la gente que va y, no sé, hace algún ritual también con un muerto. Te estoy hablando, por decir, en este caso, de la santería, ok, ¿no? sí. Que ellos llaman a que trabajan con muertos, algunos, no todos, ¿no? Entonces yo considero que es lo mismo, pero visto desde un punto de vista diferente, en donde la santería por muchas personas es vista como mala y rezarle a un santo es visto como bueno, simplemente porque la Iglesia Católica dijo que era un santo, ¿no? Porque lo beatificaron, que lo convirtieron en santo. Ahora, nos podríamos poner a hablar horas y horas y horas de esto, pero yo te voy a decir algo, por decir, ¿conoces quién es San Pascualito Rey? No. Bueno, San Pascualito Rey es venerado más en el sur, es de Chiapas, Guatemala, por ahí. La figura de San Pascualito Rey es una calavera Ok. vestida de rey. Y se supone que es muy milagroso y la gente va y le reza. Y es gente que está dentro de la religión católica. Ok. Entonces, ¿ves la diferencia entre las maneras de pensar? Sí, sí, sí. O sea, esto tiene muchos contrastes, ¿sabes? Porque al menos lo que te decía, o sea, es la misma gente, son las mismas personas dentro de cierta religión las que van distorsionando el mensaje. Lo que habíamos dicho, a lo mejor llega este emisario, hijo de Dios, se encarna en este planeta, nos trae su mensaje y conforme pasa el tiempo, como cualquier teléfono descompuesto, se va distorsionando y las distancias obviamente van haciendo que ciertos grupos por aquí tengan a un santito, otros tengan otras manifestaciones y demás. Pero lo que habíamos dicho y el tema central o lo que yo considero importante es, a mí me gusta mucho, digamos, mezclar filosofías de nuestros abuelitos, las prehispánicas, con las actuales que tenemos hoy en día, porque para mí hay mucha sabiduría en lo que ellos realmente inculcaban, no la historia que nos cuenta el español. Yo siempre quiero recalcar que todo lo que el español sabe de nuestros abuelos se lo sacaron a niños, si así lo quieres, de primaria por mucho. ¿Por qué? Porque un adulto era muy hermético, ¿no? Guardaba todas estas cosas, las atesoraba y simplemente les daba lo que querían oír. ¿Y quiénes eran los que despepitaban todo? Eran los niños. Pero ¿cómo le explicas a los niños por ejemplo, en el catecismo, cómo les explicas las historias de la Biblia? Con cosas muy fantasiosas, ¿estás de acuerdo? Bueno, ¿a qué voy con esto? Nuestros abuelitos como tal, en la época prehispánica, antes de cualquier religión occidental,
Ellos decían que el mundo espiritual era de aquellos que lograban el dominio de su propio ser, de todas las necesidades básicas, incluyendo pues desde lo que es el reproducirse, el que es alimentarse, el prevalecer, el mantenerse vivo. Entonces, ellos lo que decían es que todo aquel que logra ese autodominio del ser, si así lo quieres análogamente, lograba trascender y se despedía de este mundo porque no tenía ningún apego, se volvían ligeritos. En cambio, para ellos, cualquier ser celestial que no haya pasado o que no hubiese pasado por el periodo de encarnarse en esta tierra, no tenía ningún mérito, porque ellos, al ser espirituales, no conocieron el hambre, no conocieron la desesperación, el miedo, y entonces para nuestros abuelitos pesaba muchísimo más el hablarle a un abuelito ya trascendido que a cualquier ángel, si así lo quieres. ¿Por qué? Porque ellos decían que es como cuando tú vas a hacer un trabajo aquí en el estudio. Vamos a pintar, vamos a remodelar. ¿Lo puedo hacer yo solo? Sí, a lo mejor me voy a llevar un poquito más de tiempo, pero si le hablo a mis familiares, mis amigos, mis seres queridos, su ayuda puede hacer que a lo mejor sus consejos me faciliten el trabajo con las herramientas que ellos pudieron haber utilizado haciendo la misma chamba de remodelación. Entonces, para nuestros abuelitos, el hablar o rezar, o más bien el orarle a uno de sus difuntitos, era para pedir, digamos, esa inspiración, consejo o guía para hacer eso que ellos en su momento ya habían trascendido y logrado. Entonces, no es así como que... Y esto lo traslado a lo que debería de ser el orarle a un santo. Es como cuando tú en tu oficina tienes la foto de tu novia o de tu esposa y de tus hijos o de tu perrito, de la persona que más amas. No es porque tengas una fotografía de ese ser en tu escritorio, no implica que ya lo estás adorando. No implica que ya es tu Dios, sino que simplemente lo recuerdas con amor, ¿no? Y entonces, a veces, las motivaciones de los días pesados están en voltear a ver esa fotografía, ¿no? O sea, prácticamente de que pues por ti me levanto todos los días, ¿no? Aunque sea mi perrito el único que me demanda que yo me esfuerce ahorita. O puede ser mi familia el principal motor, no lo sé. Pero entonces muchas personas deberían dejar de cederle, digamos, esta divinidad a todos aquellos que en teoría solamente son como que ese grupo de apoyo que trascendieron en la vida física y que por, digamos, las elecciones que ellos tomaron en vida, pues ya están en presencia acá del jefe, y que a lo mejor es como en el antro, ¿no? El mero patrón está allá en la oficina, pero si te llevas con el cadenero le puede llevar el mensaje más rápido y decir, oye, mira, está mi primo allá afuera, ¿no? Que entre. Entonces, eso es lo que debería de ser. O sea, darle a cada cosa el valor que realmente necesita. O sea, la jerarquía, el rango. Sí, ni más ni menos, carnal. Y pues bueno, no sé si tengas algo más como para que sigamos abordando de este tema o nos vamos preparando, porque estos temas yo creo que si ahorita los desarrollamos... No vamos a acabar. No vamos a acabar. ¿Querrías ya concluir este episodio? Yo creo que sí. Ya es un poco tarde, yo tengo que salir. Okay. Entonces yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Amigos, déjenos en sus comentarios si ustedes están a favor o están en contra de todo este tipo de creencias. Si ustedes creen que de repente las manifestaciones en una hostia pueden ser algo bueno, pueden ser algo malo, porque va a haber quienes digan que también pueden ser obras del demonio por ser paganos y adorar ídolos. No lo sé. Sorpréndanos con sus comentarios. Les recordamos que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Y bueno, amigos, lo que yo les quería decir era, ustedes también, ¿qué opinan acerca de los santos? ¿Ustedes creen que sea malo rezarle a una persona que estuvo parada aquí en la tierra, que tuvo pecados, que vivió de una manera impura y que ahora forma parte de las autoridades de allá arriba?
Entonces déjenos también en sus comentarios su opinión y también nos gustaría saber de qué temas les gustaría hablar para los próximos episodios. Asimismo, amigos, si tienen ustedes una historia que contar, nos la pueden mandar directamente a las redes que ya les dijo René o también por email, que es 271podcastoficial@gmail.com. Recuerden que también esas historias que ustedes manden las vamos a estar ocupando para el otro proyecto que es 180 LPM Podcast, que también nos pueden ir a seguir ahí. Y como siempre, yo les voy a estar recordando muy amablemente que si llegaste hasta este punto del video, quiere decir que te gustó nuestro contenido y por lo tanto te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones. De igual forma, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace para nuestro canal de difusión en WhatsApp y así estás enterado en tiempo real de todo lo que hacemos para ustedes. Y bueno, recuerden que este episodio se estrena el lunes en Spotify. Así que amigos, les recuerdo, yo soy Luiski. Si quieren un tatuajito, también me pueden seguir directamente en mi Instagram personal, que es Luiski1. Si de repente quieren hablar conmigo acerca de cosillas espirituales y de las terapias que manejo para ustedes, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como rene.nana con H al final. Y recuerden, amigos, que no importa el chisme, la historia o lo que les cuente la vecina, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad, amigos, como siempre se los decimos, está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.